ночная птица. Он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y le doy la bienvenida a Skoll. ¿Cómo estás? Bastante feliz de estar por acá nuevamente y pues más que nada también feliz de acompañar a todos los incógnitos otra noche. Exacto. O bueno, no sé a qué hora lo vayan a escuchar, ¿no? Pero para nosotros es nochecita. Exactamente, cuando estamos grabando pues es por las noches, pero pues a ustedes lo pueden ver o escuchar a cualquier hora. Es recomendable que lo escuchen más en las noches Sí. por los temas, pues, a lo mejor paranormales, etcétera, que hablamos en este programa, pero escúchenlo a la hora que ustedes quieran. Y antes de continuar, quiero pedirles que por favor vayan a darnos like en el video o vayan a darnos like desde donde nos estén escuchando, pero también, por favor, suscríbanse, porque vemos que el tráfico de escuchas pues va subiendo casi cada semana. Sí. Pero pues obviamente las suscripciones son las que se van atorando un poquito y es entendible, lo entendemos, pero por favor, si no te has suscrito, yo te invito a que vayas ahorita y te suscribas porque eso nos ayuda muchísimo. Bueno, yo soy Yava y en esta ocasión vamos a hablar sobre un caso muy extraño. No es tan conocido ni tan viral, pero no por eso es menos interesante. Y lo mejor es que todo sucedió o todo gira alrededor de nuestro país, de nuestro México lindo y querido. Y como siempre lo hemos dicho aquí en La Incógnita de lo Incierto, nos gustan los temas paranormales, los ovnis, los crímenes reales y nos encanta también el misterio sin resolver. Y este es uno de estos. Así que hoy vamos a platicar sobre la isla fantasma de Bermeja, aquí en México. Un lugar que se supone que desapareció misteriosamente de la faz de la tierra, o al menos eso es lo que se cree. Se dice. Eso es lo que se dice y especula. Pero primero, ¿qué es y cuál es la ubicación de la isla Bermeja? Bueno, pues la isla Bermeja, de acuerdo a diferentes cartas de navegación de los siglos XVI al XIX, se encontraba en la sonda de Campeche al norte de dicho estado. Su ubicación exacta era 22 grados 33 minutos latitud norte y 91 grados 22 minutos longitud oeste. Algunos documentos históricos localizan a Bermeja a unos 100 kilómetros aproximadamente de la punta noreste de la península de Yucatán. Pero, ¿cómo es que se dieron cuenta que esta isla ya no estaba o por qué se dice que es una isla fantasma? Bueno, pues todo pasó en la década de los años 90, ya que debido a los frecuentes debates sobre los límites marítimos, se retomó la discusión del tratado sobre límites marítimos entre México y Estados Unidos. Estos límites se habían establecido en un tratado que fue pactado y firmado en 1978 por José López Portillo, el presidente mexicano, y James Carter, el presidente estadounidense en aquella época. Los lindes marítimos se establecieron en zonas ubicadas frente a Tamaulipas y Texas. Y la isla de Bermeja se tomó como referencia, ya que en aquel entonces la isla pertenecía al gobierno mexicano. O sea, digamos que esta isla estaba en zonas que pertenecían al gobierno mexicano. México. Así que esta isla fue considerada como el límite entre México y Estados Unidos. Fue como una referencia nada más de que esos eran los límites. Ok. Bermeja obviamente representó un gran valor patrimonial para México por estar ubicado justo en estos límites y se encontraba la plataforma continental entre México y Estados Unidos, la cual afecta a los yacimientos de petróleo denominados hoyos de Dona en el Golfo de México, lo que significaba que para nuestro país contaba una porción mayor de yacimientos petroleros submarinos fronterizos. O sea, si tomaban en cuenta la isla Bermeja como límite, México tenía un poco de territorio más que Estados Unidos en estos yacimientos. Ajá. Los tratados de estos límites marítimos entre México y Estados Unidos no fueron ratificados por el Senado de los Estados Unidos, luego de conocer un informe de la Asociación de
geólogos petroleros de aquel país Ajá. que les advertía el enorme potencial petrolífero del hoyo de Dona. La asociación Ok. recomendó al Senado norteamericano no ratificar el tratado con México y dejarlo que pasara el tiempo, postergarlo para estudios posteriores y dar una resolución años después. Sí. Obviamente, como que ellos dijeron, espérense, hay No es algo el que aquí momento. nos conviene, podríamos sacar provecho de esto, vamos a dejar que pase el tiempo. Sí. Pasa el tiempo y 2 décadas después, a mitad de la década de los 90, Estados Unidos afirmaba que la isla Bermeja pertenecía a su país. Ok. Y esto se debía a la ley de Islas Guaneras aprobada por el Congreso de Estados Unidos en agosto de 1856. Y de ser cierto, lo dicho por Estados Unidos, México perdería gran parte del territorio Sí. y obviamente parte del yacimiento petrolero. De hecho. Pero, ¿a qué se refiere esta ley? ¿No? Bueno, pues la ley promulgaba lo siguiente, y escúchenlo porque es bastante interesante. Ok. Cuando cualquier ciudadano de los Estados Unidos descubra un depósito de guano sobre cualquier isla, roca o cayo, no dentro de la jurisdicción legal de cualquier otro gobierno, y no ocupada por ciudadanos de cualquier otro gobierno, y tome posesión pacíficamente y ocupe, ya sea isla, roca o cayo, puede, según la discreción del presidente, ser considerado perteneciente a los Estados Unidos. O sea, por mis webs. Ajá. Sí, de hecho. O sea, Si no es de nadie, es mío. literalmente es, ajá, no es de nadie, nadie lo reconoce, nadie lo está peleando, pues es mío, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues sabemos que principalmente Esa la es la nación ley. norteamericana, pues sí se mueve y hace este tipo de cosas. Por Ahora, mis así como dijiste. exactamente. Ahora, ¿qué es el guano como tal? Pues el guano es el sustrato resultante de la acumulación masiva de excremento en murciélagos, aves marinas y focas en ambientes áridos o de escasa humedad. Esto me hace pensar que esta ley, digamos, la dijeron así, aparte de los minerales que supongo que puedes sacar de este ajá. guano, o lo que puedes sacar de provecho de este guano, también como que daba a notar de que si había tanto de estos excrementos es que no había ciudadanos, o sea, no Ajá. había nadie, la isla estaba vacía. Pero bueno, durante las negociaciones bilaterales sobre estos lindes, se supo que compañías estadounidenses perforaron pozos petroleros cercanos a la frontera con México. Situación que fue denunciada por el entonces presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, José Ángel Conchelo, de quien vamos a hablar más adelante porque, está súper interesante. Okay. Debido a que Estados Unidos decía que la isla Bermeja les pertenecía, México debía demostrar ahora que Bermeja era de ellos, ¿no? Ajá, O sea, sí, primero sí. Bermeja era de México, pero después Estados Unidos dijo, es mía y ahora demuéstrame que es Que es tuya. tuya. Así que el 5 de septiembre de 1997, el buque de investigación pesquera H-04, de nombre Onyuku, de la Secretaría de Marina, efectuó en esta área un patrón de búsqueda de 322.5 millas náuticas cuadradas con un barrido hidroacústico para identificar los lindes marítimos, tomando como referencia la isla Bermeja. Pero esta búsqueda arrojó un resultado un tanto extraño, ya que el informe firmado por el contraalmirante Néstor Amador, director general de Oceanografía Naval de aquel entonces, decía lo siguiente: en base a los datos obtenidos y observados de reconocimiento efectuados en ambos puntos geográficos, se puede afirmar que no existe en dichas situaciones y su entorno próximo el islote Bermeja. O sea, no existe. No lo encontraron en las coordenadas que se supone debía estar esta isla. La Comisión de Marina contempló llevar a cabo una investigación para encontrar los motivos, causas y o fenómenos que influyeron en la desaparición de esta isla. Pero la investigación no se llevó a cabo en ese momento, sino hasta una década después. Y esto comienza a ser extraño. ¿Por qué no se hizo en ese momento? Pero más adelante, y con lo que voy a ir platicando, lo van a ir entendiendo. ¿Encontró libertad? No. Para el año 1998, Estados Unidos aceptó el Tratado de 1978, pero le propuso al gobierno mexicano negociar otro convenio para dividir el hoyo de Dona, tomando a los Alacranes, un pequeño atolón ubicado en el Golfo de México, como punto de referencia y no la isla Bermeja, la cual ya no existía, la cual ya no fue localizada. El atolón es una isla de forma anular con una lagunita interior, o sea, como
como si fuera una isla con agua en el centro, ¿no? Como una Ok. donita. Ajá. De esta manera, después de todo esto, el 9 de junio del 2000 se firmó un nuevo tratado entre el presidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León y el presidente norteamericano Bill Clinton, aceptando lo propuesto por el gobierno gringo. De esta manera, la diferencia de las delimitaciones sin la existencia de la isla Bermeja fue de más de 100 millas náuticas y, de acuerdo a los especialistas, significó la pérdida de una porción importante que se traduce en alrededor de 22.600 millones de barriles de petróleo. Uf. Entonces, Uf. después de esto, ¿qué fue lo que pasó con la isla Bermeja? O sea, ¿existió alguna vez? ¿O por qué se toma como referencia en los 70, en el 78? ¿Por qué se hablaba de esta isla? Bueno, la isla Bermeja, como lo dije al inicio, tomando en cuenta varias cartas de navegación, se encontraba en la... Bueno, su ubicación era 22 grados, como lo dije, 33 minutos latitud norte y 91 grados 22 minutos longitud oeste. La existencia de esta isla está plasmada en varios documentos, mapas y libros de varias épocas de entre los siglos XVI y XIX. Por ejemplo, en el libro Historia cartográfica de la península de Yucatán, de Michael Antokiff, editado en 1994, se cita a uno de los cartógrafos más sobresalientes del siglo XVI, Alonso de Santa Cruz. Y se dice que en uno de sus mapas, incluso está impreso en el libro, se refiere por primera vez a la posición del estado de Yucatán. O sea, digamos que él es el que plasma por primera vez a Yucatán en un mapa. Ok. Y al norte de la península están indicados varios islotes y arrecifes como el de Alacranes y la isla Bermeja. O sea, nombra a Alacranes y a Bermeja. Ok. Y Alacranes sí existe porque fue el que fue tomado para el nuevo tratado en Sí. el 2000. Durante el siglo XVII refieren a la isla Bermeja mapas de Hernán Moll, un cartógrafo holandés que realizó mapas de varios lugares del mundo. En ese mismo siglo, la isla Bermeja fue presentada en mapas del geógrafo español Tomás López de Vargas Machuca, autor del Atlas Geográfico de la América Septentrional y Meridional. En el siglo XIX, el cartógrafo Antonio García Cubas, en su Atlas pintoresco e histórico de los Estados Unidos mexicanos de 1885, ubica perfectamente a la isla Bermeja en la parte superior de la posición de Cayo de Arenas. O sea, varios cartógrafos, varios, digamos, especialistas Lo ubicaban. decían y Ajá. ubicaban a la isla Bermeja. Ya en el siglo XX, o sea, en los 1900, en el libro publicado en el 96 por el Instituto Nacional de Estadística Geográfica en Informática llamado División Territorial de Yucatán de 1810 a 1995, se menciona que durante el imperio de Maximiliano se prestó atención a las divisiones territoriales del estado de Yucatán y con base en un estudio del territorio se dividió en 50 departamentos. Y dentro de uno de estos departamentos quedaron varias islas como Isla Cozumel, Isla Mujeres, Isla Alacranes e Isla Bermeja. También está nombrado ahí. Ok. Todos estos registros fueron recopilados mediante una investigación en la cual se involucraron varias instituciones como la Zagarpa, el Colegio de México y el Museo Nacional de la Cartografía. O sea, instituciones Ok. que tienen validez. O sea, Ajá. ellos se encargaron de recopilar y de buscar documentos en donde estuviera plasmado y donde se ubicara la isla de Bermeja. Bermeja. Ok. Estos mapas y textos sobre la isla fueron expuestos en la explanada del Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México en el año del 2009, en una exposición que llevó por nombre ¿Dónde está la isla Bermeja? Debemos comentar también que la isla Bermeja está representada en más de una docena de mapas cartográficos, pero también existen varios mapas en donde no se menciona ni se identifica esta isla. O sea, mapas de esos mismos siglos Ok. no está la isla y en otros sí. Bueno, en ese mismo año se llevó a cabo una investigación para encontrar la isla o demostrar lo sucedido con esta. Para esta investigación se pidió el apoyo de la máxima casa de estudios en México, la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, para que veamos que las investigaciones realmente tenían mucha validez y fueron hechas por instituciones
reconocidas y que pues le dan veracidad. Sí, que no era hijo de vecino, o sea, que dijeran o investigaran, o Sí, sea, ¿no? sí Como eran en gente otras- con credenciales. Como en otras historias, ¿no? Que es gente común y corriente que a lo mejor tienen un barco y se van a navegar a buscar la isla, ¿no? Aquí, o sea, hubo especialistas. La investigación se realizó entre el 21 y 27 de marzo del 2019. Partieron del puerto de Tuxpan de Veracruz a bordo del buque de investigación oceanográfica Justo Sierra. En la expedición participaron otras organizaciones como el Instituto de Ciencias del Mar y la Coordinación de Investigación Científica. O sea, como lo digo, eran varias instituciones Muchas. científicas que estuvieron involucradas con varios especialistas. Este estudio abarcó una superficie de 223 kilómetros cuadrados y 1.472 metros de profundidad. El costo aproximado de esta expedición fue de 4 millones de pesos. O sea, pues no fue tanto No, realmente. Considerando otras cosas. Exactamente. Y tomando en cuenta también que fue solo 223 kilómetros cuadrados, tampoco fue una gran extensión de mar lo que se revisó. Ajá. Tomando en cuenta que el mar Sí, es el inmenso, tamaño, ¿no? o sea, Es inmenso. La directora del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México fue la encargada de anunciar las conclusiones preliminares de esta investigación, en la cual se hace Ok. hincapié de que existen suficientes evidencias históricas de la existencia de la isla Bermeja, pero el análisis batimétrico demostró que en las coordenadas que decían no existe vestigio alguno de dicha isla. O sea, ellos dicen, hay mucha recopilación de documentos e históricamente hay evidencia de que existió, pero Ajá. con el estudio que nosotros hicimos podemos confirmarles que no hay absolutamente Que no hubo. nada. Ok. Gracias a esta investigación también se determinó que las cartas que rigen actualmente la navegación mexicana, o al menos en el 2009 cuando se llevó a cabo, Ujú. tenían imprecisiones que necesitaban revisión por parte del gobierno federal. Entonces esto nos hace pensar que si tenían imprecisiones en estas cosas, seguramente la isla Ujú. Bermeja a lo mejor De hecho. también es o sus coordenadas son imprecisas, Ajá, no realmente son las están que tenían donde que se ser, ¿no? supone que tenía que estar. Asimismo, en dicho estudio se denotó que existían por lo menos 4 sitios en los cuales podría existir vestigio de la isla Bermeja. Todo esto como parte del resultado del análisis cartográfico que situaron a la isla en diferentes coordenadas potenciales. O sea, ellos dijeron, no está la isla, pero hay otros lugares en donde creemos Donde que podría. posiblemente puede estar o estuvo. En mayo de ese Ok. mismo año, la Secretaría de Marina, en compañía de la Sociedad Mexicana de Geografía, realizó una expedición en busca de la isla Bermeja, pero el resultado fue el mismo, la isla no No estaba, existe. no existe. Ok. La Secretaría de Marina formuló un requerimiento de información al INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, aquí en México. Ajá. Digamos que es la organización que lleva todas las estadísticas de todo aquí en México. Ajá. De todos los documentos, estudios e imágenes satelitales que tuvieran de esta isla. El INEGI, después de Ujú, hacer una ok. investigación, remitió el resultado llamado Análisis de información para definir la supuesta existencia de la isla Bermeja, en la que señalan que se permite afirmar que no existe ningún elemento que emerja sobre la superficie del mar en esta zona. O sea, incluso con imágenes satelitales, con todo esto, no encontraron vestigios de No hay. la isla Bermeja. O sea, no hay, no está. Entonces, tomando en cuenta las caray. investigaciones realizadas, se concluye que la isla Bermeja no existe y tal vez jamás existió. Pero entonces, ¿por qué la isla Bermeja se menciona en varios mapas antiguos? Y de aquí nos vamos a ir con ciertas hipótesis, ¿vale? La primera hipótesis, y es la que me hace mucho sentido a mí, es que A la ver. isla Bermeja pues, nunca existió. O sea, Ajá. solo fue colocada en mapas por errores cartográficos. Algunos creen Ok. o concluyen que tal vez la isla fue un espejismo, ¿no? Y por esta razón fue colocada en un mapa la primera vez, ¿no? Ok. Y lo puedo creer porque se cuentan incluso en las historias, ¿no? Vamos a hablar de las sirenas, ¿no? Sí, De sí, la sí, sí. mitología. Las sirenas se supone que solo eran manatís que encontraban en el mar, y los piratas, por estar tanto tiempo en el mar,
alucinaban, Alucinaciones. empezaban Sí, a sí, imaginar cosas. Entonces, no es descabellado pensar que tal vez se imaginaron esta isla. O sea, la primera persona que colocó a la isla Bermeja en un La mapa, imaginó. La alucinó. exactamente, puede ser que la haya alucinado. Entonces, ¿por qué en otros mapas aparece esta isla también? ¿No? O sea, ¿Como alguna referencia? porque puedo entender que la primera persona pues, se equivocó. Fue un espejismo, se Ujú. la imaginó y la colocó en un mapa. Pero ¿por qué después se sigue colocando esta isla y se sigue ubicando esta isla en el Golfo de México? La respuesta puede ser sencilla, ya que muchos creen que los mapas posteriores a los 1500 fueron solo una calca de los primeros mapas que hicieron en el siglo XVI. Me Que hace no me sentido. sonaría tan descabellado ni tan malo de pensar, porque a lo mejor quiero creer que, pues obviamente, una persona Ujú. era imposible que viajara por todo el mundo o que Claro. reconociera todo el mundo. Entonces, a lo mejor sí se basaban en antiguos mapas para colocar cosas que a lo mejor ellos no vieron, pero que creían que ahí estaba. Y por Sí, eso lo seguían colocando. Como referencias, ¿no? Sí, Como completar su pedacito de mapa, ¿no? exactamente. O sea, Ujú. como, digamos, para tener un mapa más completo, pero a lo mejor no era preciso porque posiblemente ellos nunca fueron hacia esas partes Sí, del mar. Del mundo. Ajá, bueno, sí, del mar. Ahora, también hay otros mapas que yo encontré, imágenes obviamente, de mapas, en donde no está, en otros sí está, y en otros incluso está con el nombre de Bermeja, pero con V, no con B. O sea, digamos que a lo Ok. mejor eso, por eso quiero imaginar que a lo mejor sí eran copias, Ajá. eran calcas. A lo mejor incluso se equivocaban al momento de copiar en el calcar, examen, ajá. Sí, sí. hacían algo mal e incluso ponían mal el nombre. Ponían el nombre del compañero. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces puedo creer que esta hipótesis no está tan alejada de la realidad. Dentro de esta misma hipótesis se encuentra una rama en donde se cree que la isla Bermeja fue colocada en mapas intencionalmente, aún a sabiendas de su no existencia. Y esto se debe al tránsito de los piratas en siglos pasados. La razón de colocar esta isla en Ok. mapas era para que los barcos piratas no transitaran por esta zona, aunque por más que estuve buscando, como leyendo e investigando, no pude encontrar información que me hiciera como entender y comprender el por qué o cuál era la intención de colocar poner una isla una que isla no ahí. existe. Ajá. Hay otras historias de otras islas fantasma también, porque esta de Bermeja no es la única isla fantasma que existe. Sí, Ahora, claro. cuando hablamos de isla fantasma, no se refiere a que haya algo paranormal, o sea, que haya fantasmas, ¿no? Por ejemplo, o incluso cuando yo empecé a investigar este tema, se me vino a la mente, o sea, como isla fantasma, imaginarme como algo de un videojuego. A mí me encanta The Legend of Zelda. De Y hecho. hay un juego de Zelda en donde Link está pequeñito y va en un barco. Wind Waker, exactamente. Va en un barco, va en el mar. Y justo una de las misiones es un De barco hecho. fantasma que aparece solamente cuando la luna está como en cierta forma. Entonces, esto me hizo pensar así como de esta isla a lo mejor se aparece Aparecía, solamente ¿no? Ajá. en algún, o sea, en alguna época por alguna razón, ¿no? Pero esto, digamos, esto ya es fantasía, o sea, Claro. esto no lo estoy basando con la realidad, No yo lo estás estoy basando diciendo que esto pasara, con ¿no? mi O que cabeza esto y pase. con lo que a mí me gusta y lo que conozco de videojuegos, etcétera. Pero Con- suena a eso, sí suena, o sea, yo también es así como de una isla fantasma, una isla que te aparece, ¿no? O sea, porque cuando piensas en un fantasma, ¿qué es lo primero que piensas? Sí, sí, sí. A que algo se te aparece, ¿no? O sea, no es como que ahí esté todo el tiempo. Ajá. Entonces sí suena como a esto de Pero en una isla realidad, fantasma. una isla fantasma, por definición, solo es, digamos, un lugar que estuvo plasmado en mapas por varias décadas o por un determinado tiempo y de pronto ya no está. Ya no. A eso se le denomina isla fantasma, ¿no? Como lo dije, no es que aparezcan fantasmas o que haya algo paranormal, Sí. sino es una isla fantasma. Ahora, otra hipótesis refiere a que la isla Bermeja no se encuentra exactamente en las coordenadas mencionadas,
sino en algún lugar cercano. Y es por eso que como que no se ha localizado, que nadie ha visto esta isla, ¿no? O sea, bueno, en los últimos años o en las últimas décadas. Ujú. Porque todo esto está dicho en siglos pasados, de alguien que la vio, digamos, entre comillas. Ajá. Pero como lo dijo la UNAM, había algunos sitios potenciales en donde pudiera estar la isla Bermeja. Ok. Algunos sugieren que la isla Bermeja desapareció por razones naturales y entre estas razones hay algunas varias. Por ejemplo, la primera A que ver. dicen es el cambio climático, Ok. que sabemos y que es algo que nos debe de preocupar De hecho. creo que a todos los seres humanos. El cambio climático existe y tiene un impacto y va a tener un impacto grandísimo Sí. en todas las sociedades del mundo. Pero bueno, esta hipótesis cree que posiblemente el deshielo de los polos y el crecimiento de las aguas de mar hundieron la isla Bermeja. Pero especialistas dicen esto no es posible. Es imposible. Es imposible. Ok. Porque la profundidad del mar en esa zona no concuerda con un posible hundimiento, ya que la Ok. profundidad aproximada, según el estudio de la UNAM, Ajá. es de casi 1,5 kilómetros de profundidad. Ok. Según los especialistas, el aumento del nivel del mar debería de ser no mayor a 1,5 metros. O sea, nos estamos yendo ajá. 100 como 1000% más de lo que debería de ser o Sí, de lo de hecho. que podría ser. Entonces esto prácticamente hace imposible o no concuerda con Sí, la no. hipótesis de lo que están diciendo. No haría que desapareciera, por mucho la hundiría un poco, pero no desaparece. Es que es como dicen, ahorita más adelante voy a hablar de otras islas que sí ya desaparecieron y las saben dónde están, pero les voy a platicar más o menos cuál es la gran diferencia que hay entre Bermeja y estas islas. Que sí están. Que sí están. Aparte, los especialistas dicen que de haber sido así, o sea, de que el mar subiera 1,5 kilómetros, obviamente las repercusiones en todo el mundo Hubieran sido... catastróficas. Sí. Incluso, o sea, hubiera sido una noticia mundial, o sea, hubiera habido un cambio, incluso la isla Bermeja no hubiera sido la única que desapareciera, sino muchas otras islas, incluso países. Partes de países, ¿no? Ajá, Yo o sea, creo, sí. partes de países, incluso las costas seguramente se hubieran reducido, o sea, Sí, se hubieran colocado en otra Más parte, hacia más adentro, hacia ajá. adentro, exactamente. Entonces, esta hipótesis está descartada pues, casi al 100% Sí, sí, sí. por Por la que- imposibilidad. Es que es prácticamente imposible, ¿no? Sí. Pero aún así es una posibilidad. Otros creen que la causa de la desaparición fue un maremoto, ya que dicen que debido a un maremoto que a grandes rasgos es un movimiento sísmico con epicentro en el fondo del mar, o sea, digamos es un Ajá. terremoto, pero en el mar. ¿no? Ajá. Lo extraño y que no concuerda con esta hipótesis es que las islas cercanas siguen existiendo, como la de los alacranes. Y según la lógica, Ok. estas también deberían de haber desaparecido a causa de un maremoto. Lo que le hubiera pasado a una, le hubiera pasado a la otra, Exactamente. lógicamente. ¿Por qué no desapareció otra? Sí. Lo que dicen algunos creyentes en esta hipótesis es que tal vez la isla Bermeja solo era un banco de arena que se esparció debido al movimiento del maremoto. Tendría cierta lógica. ¿Un banco de arena? Sí, digamos que sí es un... Pues es una acumulación de arena, pero ¿Como una no, mini isla? pero no con rocas. O sea, no, pues es una isla, pero solo es una acumulación de arena. No hay roca. Entonces, Ok. obviamente con el movimiento, es como si tú pusieras, no sé, arena en un vaso de agua o en un balde de agua, lo colocas como en bolita, pero si tú lo empiezas a mover, se va a esparcir y se deshace. deshaciendo. Ajá, se deshace en la arena. Entonces, eso es lo que Tendría creen cierta que podía haber lógica. sido esta isla, ¿no? La isla Bermeja, solamente un banco de arena. Otra razón completamente natural y que suena también bastante lógica es que la isla desapareció a causa de la erosión costera. La erosión costera es la pérdida o desplazamiento de tierra a largo plazo. Esto es debido a corrientes, a olas, a mareas, agua impulsada por el viento y otros impactos de marejadas ciclónicas. Y un ejemplo de que esto es posible es la desaparición de 5 pequeñas islas en el Océano Pacífico, de las que les estaba hablando hace rato.
Ok. Según una investigación, las islas sumergidas están al norte del archipiélago de las Islas Salomón, donde se han registrado ascensos anuales del nivel del mar de 7 milímetros. O sea, cada año son 7 milímetros, o sea, es Nada. prácticamente nada. O sea, entonces es, bueno, o sea, digamos nada a comparación de lo que decíamos del kilómetro Sí, y medio. exacto. Pero no, para el impacto ambiental, pues Es sí muchísimo. es considerable. Sí. Entonces, como podemos ver, pues prácticamente la hipótesis de que el agua subió, pues prácticamente se descarta porque aquí lo está diciendo, ¿no? O sea, son 7 milímetros al año. Estas islas tragadas tenían nombre de Keil, Rapita, Rihanna, Cacatina y Sulis, las cuales desaparecieron entre los Ok. años de 1962 y el 2015. O sea, digamos que aproximadamente en 50 años. O sea, fue relativamente rápido, fue Sí. bastante rápido, y es por eso que decimos que debemos de cuidarnos y debemos de poner y prestar mucha atención al cambio climático porque 50 pueden tener años. impacto muy grande en toda la sociedad. Imagínate, Wow. si en 50 años desaparecieron islas, lo que nos puede esperar en 100, 200 años, si es que llegamos, ¿no? Sí. A diferencia de la isla Bermeja, las zonas en donde se encontraban estas islas no son tan profundas como en la región donde se dice que estuvo la isla Bermeja, lo que Ok. demostraba que estas islas sí estuvieron y ahí están, pero están sumergidas. En la última hipótesis, que más bien es una teoría conspirativa, súper interesante, y por eso la dejé al final, porque, híjole, me hace me hace pensar muchas cosas, no solo de Estados Unidos, sino de México, porque lo van a escuchar. A ver. Muchos creen que Estados Unidos está involucrado en la extraña desaparición de la isla Bermeja. Pero ¿por qué piensan esto y cómo pudieron desaparecer esta isla, ¿no? De ser cierto, ¿cómo es que la desaparecieron, no? ¿Cómo la jalaron a territorio? Sí, o sea, no jalarla, sino No, porque ¿cómo ni la siquiera está, deshaces? ajá. ¿Cómo la desapareces, no? Una bombita. Pero ahorita vas a escuchar. Bueno, Ok. la idea de que Estados Unidos está involucrado es bastante sencilla. Había petróleo de por medio. Sí. Y muchos creen que la isla fue bombardeada y desaparecida por este gobierno norteamericano para tener una porción más grande del yacimiento petrolero de la Dona de Hoyos. Ok. Esta idea es descartada por muchos especialistas por una simple razón, ya que dicen que, para que esto fuera posible, se debieron usar bombas de hidrógeno, y detonar una de estas bombas dejaría rastros los cuales no No, fueron observados durante las expediciones. Ok. Además de que el impacto de esta bomba o bombas deberían de haber tenido grandes repercusiones en islas cercanas o costas cercanas, las cuales nunca fueron observadas. Ok. O sea, nunca hubo algún cambio o algo. cambio en la marea, por ejemplo, o sea, a mí la lógica me dice que si hay una bomba, debería de existir un tsunami en ciertas islas. Sí. Al Sí, menos sí, sí. en ciertas islas. A lo mejor no en las costas, Pero sí pero en las islas cercanas tendría Sí, que haber claro. rastros de un tsunami y no lo hay. Otra opción fue, y muchos dicen, que detonaron dinamita, lo cual hizo que la isla como que se rapara, o sea, como que desapareciera todo de la superficie y se sumergiera unos metros en el mar. Pero tampoco cuadra con la profundidad que hay en la zona cuando Sí, hicieron no. la expedición. Aunque tal vez la isla fue sumergida y no se encuentra exactamente en las coordenadas que conocen, y al no ser visible, pues resulta prácticamente imposible de encontrar ¿cómo buscas la en la isla profundidad? Bermeja, ¿no? A lo mejor esta isla no está en las coordenadas que Ujú. sabían, a lo mejor es cercana la ubicación, pero pues si está sumergida, o sea, si está debajo del agua, ¿Cómo? ¿Cómo No. la encuentras, no? O sea, es prácticamente No. imposible encontrarlo, Ujú. a menos de que gastes muchos recursos y mucho dinero para encontrar esta isla. Pero Lo cual es- al gobierno mexicano pues prácticamente no le interesaba, ¿no? O sea, no es algo que no le quitaba el sueño. Y es que es mucho dinero para gastar, ¿no? También, y si no lo encuentras. Y aparte, por ejemplo, ahorita ya para qué lo gastas, ¿no? Yo creo que lo que Sí. tendrías que haber gastado fue en los En 1900 su momento, sí, cuando se claro. estaba haciendo el convenio y el acuerdo con Estados Unidos para no perder este territorio. Sí. Y es por eso que ahorita, con esta hipótesis que estoy formulando, van a entender un poco el por qué también dudo del gobierno mexicano. Ok. Esta hipótesis obviamente es prácticamente imposible de creer, pero hay algunos datos
que a mí en lo personal me hacen dudar sobre lo dicho por los teóricos conspirativos. Yo no me considero uno ver. así, pero esto me hace ruido en mi cabeza. A ver, a ver, a ver. Como lo dije casi al inicio del episodio, el senador panista José Ángel Conchelo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, denunció actos realizados por compañías de Estados Unidos donde perforaron pozos en la región perteneciente al gobierno mexicano. Esto fue en los 1990. Conchelo estaba convencido de que Estados Unidos había sido el culpable de la desaparición de esta isla y acusaba también al presidente Zedillo de estar coludido con el gobierno norteamericano para cederles parte del yacimiento petrolero. Ok. Seguramente había un acuerdo, lana de por medio, te Sí, conviene, sí, me sí. conviene y pues, nos quedamos calladitos. Extrañamente, Conchelo murió el 4 de agosto de 1998 en un accidente automovilístico ocurrido en la carretera México-Querétaro, cuando el conductor de un tráiler invadió el carril contrario, embistiendo al auto de Conchelo. El senador obviamente murió al instante, pero el conductor de su auto resultó completamente ileso. Esto está extraño. Ay, México. Esto está raro, México. ¿no? Ay, es que ya cuando entran este tipo de cosas, la verdad empiezas a dudar tanto de las cosas que, bueno, O sea, es que es mucha coincidencia. demasiada. Conchelo empieza a decir, esto no está bien, hay cosas que Estados Unidos está haciendo mal, seguramente tú también estás coludido, de pronto se muere, pero extrañamente la persona O que... sea, en un choque tan aparatoso, porque fue un tráiler. Ajá, exactamente. Entonces, a mí lo que me hace pensar es que no hubo un accidente, es que todo está montado. Sí, y que de alguna manera, como dices, ¿no? Incluso el gobierno mexicano fue así como de, lo quieres, va, pero ¿qué me vas a dar, no? O sea, y ¿qué voy a ganar yo? Sí, y Porque también fueron muchas décadas en las que se hizo nada o se pues pasó fueron como... por lo menos 2 décadas en donde no se tocó el tema, no se hizo Sí, absolutamente o nada. sea, como si no existiera, como si no pasara nada y eso también es así como de, ah, caray, entonces como, ¿por qué? Y, digo, como lo dije, es extraño. Yo creo que fue un montaje este accidente, pero tal vez me estoy equivocando, así lo pienso yo. Pero, en el 2008, el Partido Acción Nacional declaró tener pruebas de los actos corruptos entre Ernesto Zedillo y Bill Clinton a final de los 90. Además de que dicen que encontraron inconsistencias en las actas y otras cuantas actas habían desaparecido cuando se hizo este acuerdo. Desafortunadamente, y como casi siempre en México, esto no procedió por falta de pruebas. Sí, O sea, se quedó ahí. sí, ¿no? sí. Entonces, como pueden ver, esta teoría Ah, caray. es difícil de creer, pero no suena a algo que el gobierno de Estados Unidos no hiciera y tampoco el gobierno mexicano. Sí, sobre todo, Entonces- ¿no? O sea, hablamos, bueno, yo hablo por mí, ¿no? De lo que conocemos y sabemos que también así como que dijeras, imposible, pues No. 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 Me cuesta trabajo creer, pero este tipo de cosas me hace dudar porque hemos sabido de muchos casos, hay mucha impunidad en México, Sí, hay mucha corrupción en México, de toda la vida, no es... sí, no es de ahorita, ¿eh? No, no es de un año, sí, o sea, no. La corrupción existe desde que yo nací en el 87 y desde que yo tengo uso de memoria y empecé como a darme cuenta de ciertas cosas. La vida en México ha sido así, corrupción, impunidad, etcétera. Sí. ¿Sí? Entonces, como lo dije, me cuesta trabajo, pero no descarto al 100% la posibilidad de que así haya sido. Más por el accidente, o sea, se me hace Sí, o sea, muy extraño. ¿Cómo que es alguien posible? con información de repente pues, Alguien que no ya está, estaba, ¿no? entre comillas, a lo mejor llegando a la verdad, se estaba acercando mucho a lo que estaba sucediendo, que entonces dijeron, pues lo tenemos que desaparecer, ¿no? Sobre todo porque también estás diciendo que en el 2008 el Ujú. PAN, El PAN, que tenía- era el mismo partido del Ajá. que era este senador, Sí. Conchelo. pero aún así digo, o sea, cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Entonces sí. Y más porque me hace pensar que obviamente del 2000 al 2012 el PAN, el Partido de Acción Nacional, fue el que estaba en el poder, Ajá, en el ejecutivo, en el federal, perdón. Entonces, digamos que pues ellos tuvieron fuerza como para sacar a la luz esta información. sí.
Pero lo que se me hace raro es que siendo presidente Felipe Calderón 2008, sí, era Sí, Felipe Calderón, siendo panista, también no haya hecho absolutamente nada. Entonces, esto quiere decir que posiblemente hay un convenio firmado con Estados Unidos, Sí, del cual todos los presidentes que siguieron o sigan, pues tienen que seguir al pie de la letra lo que dice, fue parte de la deuda. ¿no? Entonces, te digo, como lo digo, suena un poco descabellado, pero no imposible algo que hicieran los gobiernos norteamericanos y el Claro, o sea, y también con semejante monstruo, o sea, no es como que puedas hacer tanto, ¿no? No, O sea, es complicado ponerte en contra de Estados Unidos y más siendo vecino, ¿no? Sí, Más o sea, siendo un vecino. la verdad es que de todas las cosas que has mencionado de posibilidades y demás, sí considero, como dices y dijiste en el inicio, que lo más lógico sería que nunca existió. Sí, que no existió. ¿No? Ujú. Pero, habiendo este tipo de pruebas, habiendo este tipo de cosas, sí Es lo que dices me así hace como de dudar. chis, o sea, si en serio no existió, o por qué tanto misterio, ¿no? ¿Por qué tantas incongruencias y hay cosas que no cuadran y hay cosas que no coinciden? A lo mejor, como dices, sí son décadas pasadas, son años pues viejos en los que a lo mejor no, como dijiste, ¿no? Un copy-paste Ujú. de Es lo los más lógico que me documentos, suena. pero ¿y si no? Ajá. O sea, y si realmente sí lo tomaban como referencia, porque aquí también es como hemos hablado en otros programas, ¿no? O sea, no es como que dijeras, ay, en esos entonces era fácil comunicar una noticia o algo, ¿no? Era si lo conocían, pues lo mencionaban y a lo mejor de alguna manera lo calcaban en un libro, en un mapa, en algo, y ahí quedaba. Ujú. No es como ahora, ¿no? Entonces, sí también me hace complicado el creer que todos estos documentos solamente fueran un copy-paste, ¿no? Sí, Existe la sí, posibilidad, sí existe. pero... ¿Qué es lo que te digo? Me suena más lógico. Ay. Es lo que me suena más lógico a mí pensar. Que seguramente nunca existió. O sea, y Sí. que por alguna razón la colocaron. Porque, como lo dije, no es la única. Hay otras islas. Dije hace rato que desaparecieron, pero me faltó decir también que hay islas. Hubo un caso. No me acuerdo el nombre ahorita, la verdad. Pero de una isla a la que se supone que descubrieron y le dieron el nombre. Digamos, le dieron el nombre de la persona que estaba como aportando el dinero para hacer las expediciones. Ok. Entonces fue como un regalo de esta persona que estaba haciendo los mapas Ajá. y quien estaba haciendo las expediciones, a quien le estaba dando los recursos como diciéndole, mira, aquí está tu nombre y va a quedar plasmado Para para siempre, siempre. ¿no? Ajá. Después se dieron cuenta de que esa isla tampoco existía. Entonces sí hay casos en otros lugares del mundo en donde han desaparecido islas e incluso hay islas que no están, Falsas. Ajá. que no se encontraron, igual que Bermeja. Ok. Pero- Aquí también hay algo que me hace mucho ruido y es el hecho de si hay o si dices, ¿no? A lo mejor, o si piensas que es un error y que jamás existió, como por qué tomarse la molestia de tanta investigación por parte de instituciones establecidas y importantes en México, como la UNAM, como otros tipos de instituciones que mencionaste, como por qué, ¿no? O sea, y es como dices, a lo mejor esta persona estuvo interesada y estuvo haciendo investigaciones y estuvo cerca, a lo mejor tal vez, como dices, de la verdad, y de repente ya no está. Sí, te digo, suena algo descabellado, pero no algo imposible que hicieran. Al final, cada uno de ustedes tiene la última palabra de creer en lo que quiera creer. Y debo decirles que estuve investigando también y buscando videos en internet donde se mostrara la isla Bermeja, ¿no? O sea, algún documental, algo en donde se muestra. Es imposible, no hay ningún video. Solo encontré en Reddit, como siempre lo he dicho, que Reddit me encanta el foro, porque ahí encuentras mucha información. Y solo encontré algunos comentarios de gente que dicen que existió un documental de aves migratorias en donde aparecía la isla Bermeja. O sea, se mencionaba y decían, ahí está la isla Bermeja. En estos foros nadie fue capaz de decir cómo se llamaba el documental. Entonces no lo pude encontrar. No encontrtré O sea, este está, pero documental. no saben.
varios dicen que lo vieron en alguna ocasión, que lo vieron en algún momento, pero no saben cómo se llama. Entonces, obviamente esto pues da igual a lo mismo. Puede ser que sí exista y puede ser que no exista tampoco. Sí, sí, Entonces es complicado. sí, porque si supieras el nombre del documental, lo buscas y eso ya te sirve de evidencia, ¿no? Pero, pues sin saber qué video Sí, es. no, eso me hace pensar que también a lo mejor solamente es alguien que se lo imaginó o que O gente vende humo. puede ser también, ¿no? O sea, no se descarta la posibilidad. También encontré una entrevista anónima de una persona en donde el entrevistado decía que la isla Bermeja sí existió, pero que no podía declarar y no podía decir qué era lo que había pasado con esta isla. Y esto me hace pensar que también no es cierto, Sí. no es verdad, solamente es alguien que se quiere hacer viral, Que quiere lucrar con la noticia. aunque fue anónimo, pero creo que sí busca atención y busca algo, ¿no? Porque ¿Qué necesidad? ¿qué Si no necesidad vas a entonces de hablar? decir, yo tengo información, pero híjole, no te puedo decir, o sea, Sí, sí, sí. pues mejor si O sea, yo tú me la sabes, sé. si y tú es para sabes, mí, si tú pero- sabes qué sucedió y sabes que estás en peligro de decirlo, no lo dices. Sí, no, ni siquiera lo menciona, ¿no? ¿Para qué? Exactamente. O sea, Entonces esto me hace pensar que no es cierto, pero puede ser que sí. También me es importante decirles cuáles son las fuentes de donde extraje toda esta información. Y pues mi fuente número uno es TikTok. No, no es cierto. No, la información y los datos para este episodio son sustraídos o fueron sustraídos de un libro publicado por el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados en el 2010, aquí en México. El nombre del libro es ¿Dónde está la isla Bermeja? Estudio multidisciplinario sobre la posible existencia y destino de la isla Bermeja. Análisis oceanográfico, aéreo y geohistórico cartográfico. Así es, ese es el título. nada más. De hecho, aquí es un libro muy sencillo de conseguir. Lo buscas en internet y lo encuentras rápidamente. Por si quieren leerlo y quieren sacar más información, aunque también debo decirles que la mayor parte de la información, o prácticamente me atrevo a decir que toda la información se las acabo de dar en este episodio, porque el resto del libro, son como 150 páginas, pero más de 100 páginas están destinadas a la investigación de la UNAM. O sea, son aspectos muy técnicos que la verdad, debo decirles, no entendí. O sea, son términos que no conozco. Sí, claro. ¿no? Que no sé. Muy técnicos. O sea, definitivamente, ¿no? Incluso en la introducción de este libro se menciona que este estudio está realizado y se presenta al investigador especializado, pero también al público en general. O sea, como que 50 páginas están destinadas para el público en general, que fueron las que yo entendí. Y las otras 50 para... Las ajá, otras 100 son 100. como todo lo técnico, ¿no? Incluso con imágenes de los documentos de las diferentes instituciones, como las conclusiones, etcétera. Ok. Que de ahí fue donde saqué también gran parte de todo lo que dije. Yo espero que hayan disfrutado este episodio como nosotros. Yo disfruté mucho Interesante. la investigación. Como lo dije al inicio, es un caso y un tema del que no se habla tanto. O sea, De no hecho, es como tan viral. Pero cuando yo lo descubrí, esto lo descubrí también alguna vez leyendo un artículo, me topé con Islas Fantasmas y vi que había una en México. Entonces dije, ¿qué es esto? Y ahí fue donde empecé a investigar y vi que había un libro. Entonces dije, bueno, vamos a leer el libro. Y de ahí pues, Y ya seguramente es veremos, donde vamos ajá. a sacar toda la información. Y sí, efectivamente, del libro prácticamente te dan toda la información. Saqué algunos datos también de internet y de algunos otros sitios, pero la mayor parte y prácticamente todo lo que les acabo de decir viene directamente del libro que les mencioné hace un momento, por si quieren buscarlo y leerlo, resulta interesante. Si es que les gustó saber de la isla Bermeja. Sí, de hecho. Y ya que nos estamos despidiendo y cerrando este episodio, yo quiero decir que me encantaría pensar que la isla Bermeja sí existió, ¿no? Sí. Que estuvo ahí en algún momento. Pero mi lógica y mi escepticismo me dice que definitivamente la isla pues no existió, ¿no? Sobre todo conociendo. Y que solo es un mito, una leyenda. Un colectivo, ¿no? Tal Exactamente, también que seguramente se ha ido pasando, como lo dijimos, en mapas cartográficos. A lo mejor alguien copió y luego se pasó a voz de otro y se copiaron y es por eso que existen. Pero también hay evidencia de que hay otros mapas en donde no existe la Ajá. isla Bermeja.
Entonces vamos a despedirnos para ya cerrar este episodio, Scott. Yo como tal, híjole, yo lo contrario de ti, o sea, yo considero que la posibilidad más grande es justo, ¿no? El hecho de que jamás existió Bermeja, pero una parte de mí es como que muy creyente, es muy susceptible tal vez, o no sé cómo decirlo, pero sí se inclina más al hecho de creer que sí existió, que algo hicieron, algo Que la pasó. desaparecieron. Es que eso en nuestra cabeza, digamos, friki, paranormal, teórico, conspirativo. Sí, A mí también me gustaría pensar que así es, ¿no? Pero como lo dije, mi lógica también me dice, a ver, Ava, o sea, está bien que creas también en esas cosas porque es una posibilidad, pero básate también en los hechos, en ¿no? los hechos, Ujú. en lo científico, que es en lo que me trato de basarme mucho, ¿no? Sí, de hecho. Y no dejarme llevar solamente como por la leyenda o el mito. Sí, Pero también sabemos que hay otros casos en donde el mito es demasiado grande, que el siguiente tema que vamos a hablar, ujú. se los digo de una vez, lo sacamos así en cortinita porque ese va a ser el siguiente episodio. Vamos a hablar de la Ouija. Y estamos preparando un episodio bonito. Yo quería como buscar a gente que tuviera como experiencias con la Ouija. cercanas, ¿no? Sí, Ajá. sí he platicado con gente, pero me hubiera gustado tenerlo presente para poder platicar. Pero eso lo vamos a hacer después en episodios en donde venga la gente a platicarnos, y no a lo mejor no solo de la Ouija, sino de varias Sí, experiencias. también. Ajá. Y estamos preparando el de la Ouija. Y eso, por ejemplo, es un mito y una leyenda gigantesca que a mí me cuesta trabajo de creer, pero hay parte de mí también que cree que lo que sucede con esa tabla es verdad, ¿no? Sí, sí. Y yo como lo también. dije, la parte como paranormal me dice, Conspirativa, ¿no? sí, Ajá. sí, estas cosas pasan, pero también mi parte lógica me dice, tranquilo, piensa bien, básate en lo que leíste, en lo que encontraste, y mi conclusión es que creo que no existió la Isla Bermeja. Sí, te digo, yo soy como que más, es de este lado más creyente, más conspirativo, y a lo mejor es como dices, y repito, lo más lógico es pensar que sí, no existió. Pero como dices, ¿no? Mi parte conspirativa es así de, no, sí, algo sucedió. Algo que no se sabe, algo que tal vez nunca se va a saber, como muchas Seguramente. otras cosas que llegan a pasar en nuestro queridísimo y lindísimo México. Y no solo en México, o sea, en Sí. todas partes del mundo, ¿eh? Digo, es que es general, ¿no? Y es gobierno. Pero al final yo considero que sí fue algo, como te dije, ¿no? Y a lo mejor me estoy debrayando mucho, pero así una parte de la deuda que se debe históricamente. O no sé, pero algo, yo siento que algo pasó y por algo la desapareció. O a lo mejor incluso, ¿no? Estados Unidos en el 78 dijo, bueno, vamos a basarnos en los mapas, en lo que existe, y sí, Bermeja es una isla que existe y aquí nos vamos a poner los límites. Pero a lo mejor como les dijeron allá al Senado, les dijeron, no, espérense porque hay cosas interesantes en ese lugar. Entonces a lo mejor ellos hicieron una investigación y se dieron cuenta de que la isla nunca existió. Entonces dijeron, no, pues vamos a agarrarnos de aquí y vamos a agarrar al presidente que está ahorita, pues para Sí. aprovecharnos y quitarles cierta porción de territorio para sacar más provecho nosotros, ¿no? Que a mí, independiente de que fuera así y de que Estados Unidos fuera un gacho en quitarnos Sí. territorio, que no sería la primera vez, pero también debo decir que al igual que en el pasado, no sería que nos robaron, o sea, nosotros Sí, de mismos les hecho. estamos entregando el territorio, ¿no? O es por descuidado, ¿no? Que, o sea, te dicen existe, luego no existe y luego a ver, encuéntrala. Y pues bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá, por escucharnos, por otra vez apoyarnos, vernos en YouTube, escucharnos en Spotify o en cualquier aplicación que nos estén escuchando. Como dijiste en un inicio, Ava, suscríbanse, de verdad nos hace mucho bien esa parte de que se suscriban, perdón, al canal. Nos ayuda bastante a seguir creciendo y obviamente a que esta familia se haga más grande, ¿no? Llegue a más personas, que es la idea. Y pues muchísimas gracias por llegar hasta acá. Recomiéndenos, compártanos y nos estamos viendo la siguiente semanita porque la verdad va a estar buenísimo este tema. Exactamente, y bueno, pues yo soy Ava, también me despido por el momento.
Gracias por llegar hasta acá, gracias por acompañarnos en un episodio más y recuerden por favor abrir sus mentes y abrirse a las posibilidades.